Hola, buenas tardes. Bienvenido al webinar de Nanobytes. Y bueno, en este webinar vamos a hablar sobre contabilidad, sobre unos conceptos, bueno, como veis en la presentación, tanto el FACE, la factura electrónica, el Verifactum y el sistema inmediato de información, ¿vale? Vamos a comenzar, bueno, pues viendo un poco nuestro equipo, los ponentes que vamos a hablar hoy. Yo me presento, soy Raquel Antón. Formo parte del equipo de ventas y también va a estar con nosotros nuestro compañero Javier Ruiz, que es el director de proyectos, Rubén Gutiérrez, que es nuestro director del departamento de ventas, y Cristina Vacas, que es compañera también del equipo de ventas. Brevemente vamos a hacer bueno, pues una referencia a lo que vamos a ver en el contenido de este webinar. En principio, bueno, pues vamos a comenzar hablando de quiénes somos para aquellos que no nos conozcan, de los conceptos clave que hemos visto en el inicio de la presentación para que tengáis claro los conceptos. Y luego ya nuestro compañero Javier Ruiz va a hablar más en detalle tanto del Verifactum, de la factura electrónica, del FACE y del SI, ¿vale? Luego nuestra compañera Cristina hablará del módulo de contabilidad de Nanobytes y podéis, bueno, pues, contar cualquier pregunta o cualquier duda que tengáis en el chat del webinar o directamente por el micrófono comentarlo, ¿vale? Bueno, pues para no alargarlo más, nuestra compañera Cristina va a hablar de quiénes somos nosotros, ¿vale? Quiénes somos Nanobytes. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos de nuevo. Yo soy Cristina Vaca del Departamento de Ventas. Y nada, antes de comenzar un poco en materia, como ha dicho mi compañera, me gustaría contaros brevemente quiénes somos y, bueno, y cómo podemos ayudaros. En Nanobyte contamos con más de 10 años de experiencia, somos Gold Partner número 1 de España y terceros del mundo, ¿vale? Como veis, pues bueno, hemos implantado Odoo en más de 300 empresas de todos los sectores y tamaños. Y además, pues cumplimos con los estándares de calidad, de gestión de calidad, gestión de ciberseguridad y bueno, medioambiental. Que sepáis que, bueno, nuestros valores y lo que nos diferencia un poco también de los demás, digamos que es la transparencia y la pasión con la que entendemos las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Eh, Dentro de nuestra metodología, destacar que trabajamos con un equipo multidisciplinar de consultoras funcionales. Si quieres, Raquel, puedes pasar a la siguiente diapositiva. Y nada, dentro de este equipo de consultores lo que hacemos y lo que destacamos, ¿no? Por entender vuestros procesos y adaptarlos a Odoo, reduciendo siempre la complejidad pues, de vuestra operativa y apostando por los estándares. También que sepáis un poco pues, nuestras ventajas como partner, entre ellas pues no tenemos cuota de mantenimiento, tenemos nuestro equipo de desarrollo interno en la empresa y contamos con una infraestructura propia para dar pues, este soporte técnico, ¿no? a nuestros clientes. Así que nada, a partir de ahora pues vamos a ver un poco ya lo que, ¿no? Por lo que estáis aquí y por lo que más os interesará seguramente escuchar hoy. Así que nada, doy paso a Javier Ruiz, que va a explicar un poco toda esta movida, ¿no? De la facturación que se viene y que hay actualmente en nuestro país. Pues muy buenas tardes a todos. El motivo un poco de este webinar es porque desde hace tiempo venimos observando en que tanto los clientes en el punto de ventas como incluso ya en proyectos, incluso clientes que ya tienen bagaje, confunden los sistemas, no acaban de entender para qué se utiliza cada sistema y un poco la idea era pues dar un poco esta tarde luz a qué es cada sistema, ¿vale? De hecho vamos a entrar un poco en detalle en cada uno de ellos y además pues luego vamos a ir también un poco explicando pues Odoo, que sé que muchos estáis por Odoo y para qué cubre Odoo de serie, qué no cubre y en qué podemos ayudaros, ¿vale? Bueno, en esta diapositiva, como podéis ver, pues tenemos Verifactu, Factura E, FACE y SI. Así rápidamente los voy a definir y luego voy a explicar un poco cada uno de dónde vienen, pero en principio, para que tengamos claro, Verifactu es el sistema de verificación de factura que debería de entrar en vigor, según está publicado en el BOE el 1 de julio, que bueno, ya sabemos que no va a estar publicado. El facturar es el reglamento que regula la factura electrónica, que puede ser
tanto con la administración pública como entre empresas privadas. El FACE, que es la plataforma y el mecanismo que nos permite subir facturas a la administración pública, que deben de seguir el formato y la estructura de facturas, y el sistema de información inmediata, que ya lo conocemos desde el año 2017, que básicamente es la obligatoriedad que tienen algunas empresas de presentar facturas de forma electrónica a la agencia tributaria en unos plazos que luego comentaremos y demás. Como podéis ver, son 4 patas de lo que está intentando hacer la agencia tributaria española, que básicamente es el control del fraude fiscal y también que le facilitemos o que le mandemos todos los registros para ellos mucho más fácil poder cotejar y poder comprobar. Bien, vamos a pasar al Verifactu, ¿vale? Y vamos a explicar qué es el Verifactu, ¿vale? El Verifactu, uy, me he quedado sin vídeo, bueno, no sé. El Verifactu, ¿vale? En primer lugar, dame un segundo, problemas del directo, no sé qué le pasa a la cámara. A ver. Iniciar mi vídeo, aquí, no sé qué narices le ha pasado. Perdón. Como podemos ver, el tema del Verifactum, ¿vale? Es un sistema por el cual Hacienda nos va a obligar a que mandemos las facturas de forma verificada a la agencia tributaria, ¿vale? Para entender el Verifactum, ¿vale? Hay que entender varias circunstancias, hay que entender varios reales decretos que han ido surgiendo a lo largo del tiempo, porque unos están vinculados a otros y además hay unas incoherencias en la parte legal. Han cometido los legisladores algunas incoherencias, ¿vale? Tenemos por un lado el Real Decreto, el 1007/2023, ¿vale? Por el cual nos dice que en base a que ha salido el 29 de octubre, salió el reglamento técnico que regula los sistemas informáticos del Verifactu, es decir, regula cómo podemos comunicarnos con Hacienda y emitir esas facturas desde nuestros sistemas ERP. Pues tenemos distintas fechas, que además es un poco de caos, que yo voy a intentar ahora explicaros y bueno, también trasladaros un poco de tranquilidad. Por un lado, tenemos una obligatoriedad que nace el 29 de julio del 2025, ¿vale? Una fecha muy rara, que es la obligatoriedad de tener todos los sistemas informáticos preparados de nueva, o sea, todos los sistemas informáticos ya existentes para que puedan enviar facturas el 29 de julio de 2025. No es una fecha que me estoy inventando, ahora explicaré de dónde viene esa fecha, Pero ¿vale? perdona, Y Javi, luego, esta fecha, sí, yo voy a hacer un poco sí, de abogado del oyente. ¿Esta sí. fecha es definitiva o no? No, esta fecha no, Vale. de hecho no va a ser la que se aplique y ahora lo vamos a entender. Esa fecha no se va a aplicar, porque además es una fecha muy rara, nos pillaría en mitad de un De trimestre las o en mitad de vacaciones, una casi. declaración mensual de vacaciones, 3, 4 días después de mi cumpleaños. No, no puede ser. Vale, entonces no puede ser, esto es imposible. Entonces, legalmente, tal y como está redactado el BOE, esa es la fecha en la que los sistemas informáticos existentes deberían de ser capaces de poder emitir facturas en el Verifactu y además de poder emitir los registros en base al Facturae de la emisión de facturas y poder mandar esa emisión de sistemas de facturas verificables. Como podéis ver, no tiene mucha lógica que sea el 29 de julio. Esa fecha viene dada de que el reglamento técnico se ha publicado el 29 de octubre y tenían que ser 9 meses desde la publicación, con lo cual el 29 de julio son los 9 meses justos, ¿vale? Bien, luego tenemos otra fecha, el 1 de julio, que el 1 de julio es para aquellos software de nueva creación o aquellos software o aquellas implantaciones. La ley no lo deja muy claro, pero serían como para aquellos software de nueva creación, el 1 de julio. Pero ahora viene la segunda ley, la ley 56/2007, la ley, perdón, 18 del 2022, 56/2007 de
que es la que regula la parte de la factura electrónica, que esta además es aún más gracioso porque nos dice que deberemos de estar capacitados o preparados para poder emitir facturas al año de la publicación del reglamento. Con lo cual ahora, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú coges las dos leyes hay una incoherencia porque una ley me está diciendo que tendría que estar en vigor el 29 de julio, pero la otra es a partir del año de la publicación. Entonces, ¿qué es lo que parece que se va a hacer? De hecho, no se ha anunciado de forma oficial, pero ya Hacienda lo ha comunicado en su webinar, se va a entrar el 1 de enero del 2026. Es decir, todo el mundo vamos a entrar el 1 de enero de 2026 con, con el tema de la facturación electrónica, tanto el Verifactu como la obligatoriedad de expedir, remitir y recibir facturas de forma electrónica. El problema es que esta segunda ley, en webinars anteriores, perdón, ya lo hemos explicado. Una cosa es el Verifactu y otra cosa es la obligatoriedad de poder emitir y recibir facturas de forma electrónica. El problema es que el expedir, remitir y recibir facturas de forma electrónica es parte, o digamos el motor es parte del Verifactu, con lo cual ese reglamento todavía tampoco está desarrollado, con lo cual nos encontramos en una serie de controversias a nivel legal. Es decir, tenemos por un lado que el Verifactu sabemos que va a entrar en vigor el 1 de enero de 2026 si no pasa nada, y que la factura electrónica, que va a ser el mecanismo por el cual yo voy a depositar facturas en Hacienda y mi ERP va a ser capaz, yo como proveedor, emito una factura a mi cliente y mi cliente se puede descargar esa factura, ¿vale? Ese mecanismo aún todavía no está desarrollado el reglamento técnico. Se está diciendo que va a salir ahora en diciembre. Ese reglamento técnico, las empresas que facturen más de 8 millones deberán de tenerlo en un año desde la publicación del reglamento, y las empresas que facturen menos de 8 años tendrán que tenerlo en 2 años a partir del reglamento, ¿vale? No sé si Rubén ha aportado algo de luz o alguien se ha ido llorando. Yo creo que mientras tú lo tengas claro, yo no lo tengo claro. Yo, la verdad es que por más que lo escucho, cuanto más sé, más me lío. Pero bueno, Bueno, por eso estás básicamente, aquí. pues eso, tengamos claro que el Verifactu, si no pasa nada, será 1 de enero de 2026, y el tema de poder emitir y recibir facturas de forma electrónica será a partir del año de la publicación del reglamento, que aún no está publicado, ¿vale? Bien. El tema del Facturae, como hemos dicho antes, ¿vale? El Facturae es un reglamento que sale en el año 2023, bueno, año 2022, perdón, en la ley 18/2022, el cual empieza a regular, el que decíamos antes, empieza a regular cómo debe de ser una factura en formato electrónico en España. En primer momento, esta factura electrónica, ¿vale? Se establece este reglamento con la idea de que la administración electrónica, o sea, de la administración pública, perdón, se emitan las facturas de forma electrónica para que ellos puedan procesarlas de una forma mucho más rápida, ¿vale? La idea es que esto se extienda a todo el sector productivo del Estado, y que todas las empresas trabajemos en ese formato. Lo que persigue este formato, básicamente, o esta ley, básicamente, es que consigamos que dejemos de mandarnos cartas, facturas con cartas, o que dejemos de enviarnos los PDF. Yo personalmente creo que el PDF es algo que es difícil que desaparezca, porque al final la gente siempre te acaba pidiendo. Yo tengo empresas que trabajan, por ejemplo, con sistemas electrónicos más antiguos, como puede ser EDI, y al final el PDF siempre la gente lo quiere ver, o siempre quiere ver el documento en papel. Yo supongo que con el paso de los años a lo mejor se perderá, pero que tengamos claro que el Facturae es el formato de factura electrónica. Que bueno, aquí ya anuncio que, por ejemplo, sus últimas versiones, por ejemplo, es compatible con el tema de la factura electrónica. Si bien es cierto que la factura electrónica nace para dar cobertura al FACE, que es el siguiente punto que vamos a ver. Javi, antes de que continúe, Sí, perdona, para contestar las preguntas que hay en sí, el chat, hombre, nos pregunta por favor. Julio que qué pasa si no cumple con los requisitos en fecha y forma. Malo.
Muy claro. Eso mejor le preguntaban a la Hacienda, pero no le suele sentar bien. De hecho, por ejemplo, sin que sirva de precedente lo que voy a contar, hace muchos años teníamos un cliente que no pudo llegar en formato y forma al sí, ¿vale? El sí, esto que estamos viviendo ahora, yo por desgracia ya como podéis ver me queda poco pelo. Lo he vivido ya en el sí, lo he vivido lo he visto en capítulos anteriores. Por ejemplo, tenemos un cliente que lo penalizaron con un 5% o sea, la multa fue un 5% adicional a la tributación que tenía que haber hecho por no haber presentado las facturas en el sí. Es decir, más vale que lleguemos o debemos de intentar llegar. También digo una cosa, Hacienda siempre, imagínate que el día uno no lo tiene. Hacienda, al igual que en el sí, tú vas a tener un portal donde vas a poder subir tu factura. Es decir, tú en el sí no tienes por qué tener tu RP no tiene por qué ser, no tiene por qué tener la capacidad de subir las facturas al sí. Si tú no tienes la capacidad de subir las facturas al sí, te conectas al portal y las registras a mano. Ahora, que a lo mejor cada factura te lleva 3/4 de hora registrarla. En el tema del Verifactu es igual, van a poner un portal, pero claro, si tú haces la factura del Verifactu a través del portal que va a poner Hacienda, tu RP no puede emitir la factura. Tienes que mandar la factura que se emita a través del portal de Hacienda. Con lo cual, claro, pierdes una inoperancia porque vas a tener que facturar en tu RP para hacer tu control y tu gestión de la compañía y vas a tener que ir a Hacienda a hacer la factura, digamos, entre comillas, de verdad, ¿vale? Perdón, que me he saltado. ¿Tenemos alguna pregunta más? Que yo me Sí, pongo aquí hay una al que carrete. pregunta a partir de qué versión de Odoo está disponible. Ha puesto de odio y Eh, lo ha puesto adrede. Yo creo que ha puesto odio adrede. Lo he intentado omitir, pero bueno, sí. Bueno, sí, lo del odio no diré que nunca lo he dicho. Bien, vamos a ver. Verifactu. Lo último que nos dijo Odoo sería que estaría para la versión 17. Se comentó o se planteó lo de la versión 16. En un primer momento estaban más receptivos, ahora están menos. ¿Por qué? Porque la fecha se dilata y como sabéis, Odoo nos da soporte a las 3 últimas versiones. Con lo cual, si para cuando venga a salir el Verifactu estamos en versión 16, pero resulta que a la versión 16 le quedan 3 meses de soporte, dudo que Odoo de soporte. Otra cosa es lo que nosotros a los partners podamos plantear o podamos hacer, pero a nivel de Odoo han dicho que 17 y 17. 18, ¿no? Bueno, 17 y 18, por supuesto, 17 o posteriores, ¿vale? La 16 ahora mismo pues está ahí un poco al principio parecía muy seguro, pero claro, como se ha pospuesto la fecha, ahí yo no me la jugaría, o sea, es decir, yo no me apostaría nada porque no lo sé. Es decir, no sabemos, 17 parece ser que seguro, pero imaginaros que esto por lo que sea se pospone a 2027, pues la 17 tampoco estará, porque para cuando lleguen pues dirán, pues no porque está al final de vida. Todo esto, recalcar, ¿no? En la versión Enterprise. Sí, Estamos sí, en hablando de versión 17 Enterprise, Enterprise. en versión Community, lo que quiera publicar Odoo, si es que publica algo, o lo que nos pueda ofrecer, en este caso la OCA o a Odoo o alguna asociación o alguien que tenga ganas de hacerlo y publicarlo. ¿Vale? Hay una pregunta más, Mira, creo. esa es buena, sí, acaba de saltar y la estaba viendo. Sí, porque además esto es muy gracioso. Todas las empresas van a entrar al Verifactu, ya sea porque ya estás en el sí, con lo cual ya no tienes que entrar al Verifactu, o o no estés en el Verifactu, o sea, no estés en el sí, entonces estarás en el Verifactu. De hecho, allí el Verifactu va a ser obligatorio para todas las empresas hasta 8 millones de euros. Y en cambio el sí es obligatorio a partir de 6, que esto el otro día me lo preguntaba un cliente, ostras, ¿qué sentido tiene? Pues sí, porque entre 6 y 8 millones había una excepción para algunos grupos empresariales que no tenían que entrar al sí. Pero ahora, con esto, si no estás en el sí, estarás en el Verifactu. ¿De acuerdo? ¿Y me Muy bien. estoy inventando yo o había una prórroga de tiempo para todos los autónomos? Hay una prórroga de tiempo, pero eso es en la factura, en la parte de factura electrónica de 2 años. Ah, ok. Es decir, en la parte del Verifactu Ujú. entramos todo de momento el 29 de julio, que todos sabemos que no va a ser esa fecha.
el 1 de enero de 2026. El 1 de enero de 2026 entramos todos, es decir, la cafetería, el que va a arreglarte la caldera a tu casa, todo el mundo que facture, ya sea autónomo o empresa, ¿vale? De hecho, los del Verifactu, básicamente el Verifactu a nivel técnico, que ya ha salido el diagrama técnico, es muy parecido al sí. Y hay una cosa que no se está hablando, ¿vale? Y esto me estoy adelantando al sí. Hay una peculiaridad que aún no se ha publicado y que es, vamos, la persona que nos asesora, que es un jefe de inspectores de Hacienda en excedencia, va a haber que hacer una modificación en el sí para que tenga la capacidad también de registrar el hash y el QR del Verifacto. Es decir, todas las facturas que se emitan deberán de llevar el QR para poder verificar que esa factura ha sido presentada en la hacienda pública y que está presentada con los importes, la base y quién la ha presentado. ¿De acuerdo? Entonces, eh, los que tienen sí tendrán que hacer una modificación al sí. De hecho, todos los años, el sí todos los años se actualiza. Todos los años hay novedades, todos los años cambian aspectos legales, algunos años más cosas más grandes, otros años cosas más pequeñitas, pero todos los años el sí hay que mantenerlo y todos los años hay modificaciones. Además, por esta fecha yo estoy muy expectante porque normalmente en diciembre se suelen publicar las modificaciones al sí y estoy esperando a ver si entran las modificaciones digamos, para el Verifactu del sí, que no quiero que la gente lo entienda como que los del sí tienen un Verifactu, pero sí va a haber que hacer una pequeña modificación en el conector del sí para que tenga esa capacidad de poder imprimir ese código QR, es decir, para que Hacienda nos devuelva el hash de seguridad y podamos generar ese QR. ¿Vale? Preguntan, Javi, también sobre el ticket buy. Los que están en Ticket Buy no tienen que estar en Verifactu. De hecho, el Ticket Buy es el Verifactu del País Vasco. Vale. ¿Y la factura electrónica a partir de qué versión está disponible en Odoo? La factura electrónica, bueno, esa pregunta es buena. A partir de la 15 mal y a partir de a finales de la 16 y 17 ya funciona bastante bien. Aún así, la factura electrónica en Odoo de forma nativa funciona con un intercambiador de facturas y presenta algunos problemas para algunas administraciones, porque nosotros en España, a la hora de hacer el Facturae, que es una norma además sacada de Europa, o sea, es decir, es un reglamento que había que desarrollar, porque esto viene de Europa, en España hemos desarrollado una serie de campos específicos para la administración pública, donde a veces una factura que tú subes a la administración pública, la misma factura en una administración te entra perfecta y en la otra te la rechaza porque falta algún campo. Pero bueno, son cosas que se van puliendo y que para eso tenemos soporte. Vale, pues yo creo que puedes continuar con la No tenemos más preguntas. Venga, siguiendo. hombre, No hay animaros, hombre. más. Si esto es lo divertido, las preguntas. Bueno, como estábamos hablando, ¿vale? El buzón de factura electrónico, lo que estábamos diciendo antes, es decir, al final el FACE, lo que viene, el Facturae, lo que viene a cubrir es esa necesidad de ese buzón de facturas electrónicas. Es decir, como he dicho antes, sale el FACE primero para cubrir la necesidad de la administración pública, pero ya estaba clarísimo que eso se iba a extrapolar a la empresa privada. ¿Para qué? Al final no, esto no tiene ciencia, sí, a nosotros nos van a ayudar mucho porque todas nuestras facturas de proveedor se nos van a descargar y no voy a tener que picarlas a mano, pero Hacienda le ayuda mucho más. Es decir, al final Hacienda va a tener todos los datos en tiempo real y va a poder cotejar y va a poder cruzar los 303. Es decir, Hacienda lo que va a hacer es cotejar todas esas facturas, ¿vale? Vale. Hay una pregunta que veo que dicen que si los pagos en efectivo, por supuesto. Que, de hecho, los tickets también tendrán que los tickets. De hecho, precisamente el tema del Verifactu sale más pensando en ese tipo de sectores. Tickets, hostelería, es decir, la hostelería va a tener la obligación de, antes de que a ti te den el ticket, eso ya se habrá comunicado a la hacienda pertinente. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos clientes del País Vasco donde hasta los tickets de la caja, los TPV, se tienen que comunicar de forma inmediata. Bien, el FACE. El FACE
lo que hace básicamente es un portal, es un sistema que nos pone, que además, bueno, se puede integrar también, no tiene por qué ir directamente al portal, puede estar integrado con FACE. El FACE básicamente lo que nos permite es esa factura electrónica en ese formato que hemos definido previamente, poderla subir y poderlas presentar en un portal, en el portal, en el registro de entrada de facturas de la administración pública. De tal forma que si nosotros trabajamos con la administración pública y no tenemos factura compatible con FACE, tendríamos que ir, nos volvería a pasar nuevamente lo que hemos comentado antes. Si yo en mi Odoo no he instalado estas capacidades porque tengo una versión antigua o porque tengo a lo mejor una administración que Odoo tiene algún campo, que a Odoo le falta algún campo que me pide la administración, lo que hacemos es, en este caso, cogemos y nos iríamos, generaríamos la factura en nuestro ERP, nos iríamos a una página web, meteríamos los datos, rellenaríamos, la firmaríamos, es decir, haríamos todo el proceso fuera de, en este caso, Odoo. La gracia es, pues hombre, configurarlo dentro de Odoo todo para que nos genere el fichero, además ya firmado con nuestra firma electrónica y lo podamos subir al portal sin ningún tipo de problema. El proceso es muy sencillo. Se genera la factura electrónica, esa factura electrónica se firma, se presenta en el FACE y el FACE nos devuelve un justificante de presentación, ¿vale? Todas las facturas que vayan mediante el FACE tienen que estar firmadas de forma digital. Si no están firmadas de forma digital, el sistema las rechaza, ¿vale? Bien, ¿tenemos Ahí alguna hay otra pregunta en este preguntilla. punto? Sí, Sí, dime. preguntan que tienen clientes que obtienen de su aplicación los albaranes mediante Excel. Si el sistema Verifactu de Odoo permitiría absorber esos Excel como albaranes para después generar la factura y cumplir con el Verifactu. Habría que hacer una integración, pero básicamente tienes la obligación de generar, es decir, esos albaranes que beben en Excel tendrían la obligación de generar la factura. Entiendo que estamos hablando que son Verifactu es para las facturas que yo emito, no las que recibo. Es decir, yo digo porque me confundo un poco el tema de los albaranes, no sé si es que se refiere a que hacen los albaranes en Excel de cara a sus clientes y luego los pican en el sistema. De todas formas, tú tienes siempre, siempre, siempre la obligación, el Verifactu es para De facturas venta, emitidas. acaba de Dice que son aclarar. albaranes de venta, pero debe de tener una Sí, aplicación tercera sí, que le genera esos albaranes de venta. Lo que habría que hacer ahí, creo, y ya me estoy metiendo en el tema de proyectos, es conectar su sistema de facturación con Odoo para generar la factura y para que esté correcto. comunicado. O, a ver, siempre que él genere, es decir, el albarán no es la emisión de la factura. Un documento albarán legalmente lo que justifica es la entrega de una mercancía. Obviamente, si él primero entrega la mercancía y luego factura, pues esos Excel habría que procesarlos dentro del sistema para que se convirtieran en factura de cliente y una vez que yo le dé al botón confirmar dentro de Odoo, el sistema antes de generar la factura lo comunica a Hacienda, me devuelve el hash y entonces genero la factura. Esa es una muy buena pregunta de cómo se puede trabajar en un proyecto, porque nosotros nos Mm, llegan clientes con estas sí. necesidades. Al final lo que siempre decimos es, seguramente hay varias opciones, hay que estudiar tus necesidades porque no sabemos si ese albarán está o no valorado, no sabemos si ese albarán en qué formato se está generando, cómo lo está generando el programa original. Entonces ahí lo que solemos hacer nosotros es recomendar trabajar directamente con un consultor que te proponga diferentes caminos y que tú elijas el que más te conviene. Hay otra Correcto. pregunta que Pues nos qué pregunta alegría, si existe, cuánta alegría ya se hoy. están animando, se están Sí, animando, sí, sí. si existe algún certificado específico para firmar la factura, porque No, actualmente el tie- certificado de empresa está vinculado con gerencia, ¿vale? a ver, eso no es del todo así. Se puede, mediante una autorización, emitir un certificado a, por ejemplo, yo tengo un trabajador, o sea, imagínate, yo, trabajador de Nanobyte, lo que hacen todas las pymes que a mí me llegan es que tenemos el certificado del CEO pululando por toda la empresa. Eso no es del todo así. Tú en Hacienda podrías solicitar con un poder un certificado a nombre de un trabajador tuyo, que sería lo correcto. Que además, por ejemplo, nuestro módulo del SI está capacitado para yo poder instalar un certificado por usuario. Esto en el módulo del SI que tenemos nosotros en nuestra contabilidad, porque eso en las empresas grandes, ni para Dios vas a tener el certificado del CEO rulando por media empresa.
Entonces, no entiendo la pregunta. ¿Cómo? Pero estaríamos en la misma problemática. No, porque, a ver, nosotros, tal y como tenemos pensado hacer el sistema de certificado, cada usuario podrá tener su certificado. Es decir, tú tendrás que emitir un certificado a cada uno de tus trabajadores que pueda emitir factura, si no quieres que tu certificado purule. De todas formas, nosotros, por ejemplo, lo tenemos programado con un sistema de permisos para que los usuarios, es decir, el certificado se guarda dentro del servidor de Odoo y un usuario raso no puede sacar el certificado de Odoo. Ahora, para que nos entendamos, el de infraestructura o el CTO sí podrían sacar el certificado, pero nosotros lo que hemos hecho a la hora de montar el sistema es poder enjaular que cada usuario tenga su propio certificado. Pero claro, tendrías que generarle o tendrías que autorizar a todas esas personas y generarle un certificado digital a su nombre de representación de tu compañía. Eso se hace mediante la FMNT. ¿Vale? Nada. Bien, pues como decíamos, el siguiente punto, que además, como digo, la gente tiene mucho lío ahora entre Verifactus, sí, Verifactus. A mí casi me queda claro, ¿eh? O sea que bien. No, sí, bueno. Vamos avanzando poco a poco. Mira que lo he explicado a veces, Rubén. Cago en la leche. Y no hay manera. Bueno, en cada iteración se mejora. El sí, sistema de información inmediata. Esto nace allá por albores del 1 de julio del 2017. Nace la versión 1.0, estamos en la versión 1.1, aunque de la versión 1.0 a 1.1 ha habido 47.000 millones de cambios, pero no han decidido actualizar la versión. Básicamente esto nace para empresas de que facturen más de 6 millones, que se consideren gran empresa. Para algunos sectores en concreto había obligatoriedad de estar en el sí y luego todo sujeto pasivo que se quiera añadir, es decir, cualquier empresa, el bar debajo de tu casa puede estar en el sí si quiere, ¿vale? Obviamente, el estar en el sí nos implica tener que hacer una declaración de forma mensual, ¿vale? La declaración será de forma mensual, se modifica si no me falla la memoria en el 036, no me lo tengáis en cuenta que yo de esto hace ya muchos años que, que dejé ese mundillo, ¿vale? Entonces, básicamente el sí lo que nos obliga es a que en 4 días tengo que comunicar a Hacienda todas las facturas que emito y todas las facturas que recibo, ¿vale? Las facturas que recibo tienen una pequeña peculiaridad y es que su fecha, esos 4 días, se empiezan a contar desde la fecha de contabilización. ¿Por qué? Todos sabemos que, por ejemplo, pues una factura muchas veces de operadores, incluso los grandes son casi los peores, pues no sé, un Solred se me viene a la mente, un Solred que te manda la factura, tú has echado gasolina el 1 de noviembre y te llega la factura el 15 de diciembre. Pues se hace a partir de la fecha de contabilización. En cambio, en las facturas emitidas, las facturas que yo le mando a mis clientes, tengo 4 días desde la emisión de factura y como yo tengo la obligación de emitir la factura en el momento que se produzca el devengo, es decir, debería de como mucho mandar la factura 4 días más tarde de la fecha que lleve impresa. Hay algunas excepciones raras, pero no las voy a contar, que la gente se me lía con eso. ¿Vale? Entonces, básicamente, el sí lo que aporta es, le mandamos una información a Hacienda de a quién le hemos emitido la factura o de quién la hemos recibido, posiciones fiscales, tipos de impuestos que se han tenido en cuenta en esta operación, incluso se manda algo de información de los productos y el sistema lo que permite, o Hacienda, una de las cosas que nos permite es poder hacer una pregeneración de nuestros modelos de libros de IVA, ya sea, pues, por ejemplo, tenemos un 303 generado en base a lo que yo acabo de presentar, me va a hacer, pues, perdón, hay una pregunta, perdón. Ahora la atiendo, ¿vale? Disculpadme. Pues el 303 me va a hacer un pre-303, es decir, todos los libros de registro me ahorro tener la obligación de hacerlo como si pasa en una pyme. Yo en una pyme tengo que tener la obligación de hacer el 303, de tener que hacer el 347, el 340, el 390, todos estos libros, todos estos modelos, al estar en el sí, Hacienda ya me los pregenera. Yo lo único que tengo que hacer es
revisar pues, que no haya ningún error, que a veces puede haber errores, y validarlo, ¿vale? También tenemos el que nos va a dar, nos va a contrastar nuestras facturas de lo que, por ejemplo, cuando nosotros recibamos una factura de un proveedor que está en el SI, el sistema nos va a contrastar la factura que yo he registrado con lo que ha registrado el proveedor en busca de discrepancias. ¿Para qué? Para ahorrar errores. Por ejemplo, es muy típico pues que en un momento dado se pueda confundir una inversión del sujeto pasivo con una intracomunitaria. Pues si mi proveedor dice que es intracomunitaria y yo digo que es inversión del sujeto pasivo, pues algo va a chocar y uno de los dos estará equivocado, ¿vale? Luego nos da una garantía jurídica a la hora de que tengamos en cuenta de que si yo subo todos los datos bien, no me debo de equivocar en el 303 debe estar bien. Y se ha dado incluso algún caso donde luego Hacienda ha cometido algún error y como han sido ellos los que han cometido el error, no ha habido sanción, simplemente ha habido que corregir, ¿vale? Bien, tenemos también, muy importante, el sí nos ayuda a reducir los plazos de comprobación y también nos ayuda a hacer un contraste de la información mucho más rápida, es decir, cuando yo, por ejemplo, es muy fácil que además, esto por ejemplo en Odoo pasa cuando la gente no contabiliza bien una posición fiscal, pero en cambio si me pone bien el impuesto, me va a chillar una diferencia entre el 303 y el 303 de Odoo y el 303 de Hacienda. ¿Eso que me va a permitir? Encontrar errores que yo he provocado a la hora de contabilizar, ¿vale? Bien. En el caso de tener el sí, la ampliación, bueno, esto de que se amplían los días, me encanta cómo lo vende Hacienda. Básicamente lo tenemos que presentar todos los meses, pero en vez de tener que presentarlo el día 20, se alarga hasta el día 25, si no me falla la memoria. Se supone que las devoluciones, por ejemplo, el sí es muy interesante para empresas, por ejemplo, que en ciertos momentos del año soporten más IVA del que devengan. ¿Por qué? Porque la deducción, la devolución del IVA es mucho más rápido. Eso, por ejemplo, pasa mucho en el sector del transporte y autobuses. Están prácticamente todos en el sí. ¿Por qué? Porque hay momentos del año donde ellos están soportando más IVA del que han repercutido. El sí, bueno, además se puede añadir y se puede configurar con el criterio de caja, que básicamente es que pago el IVA que he cobrado, ¿vale? Y con todo esto, pues tenemos que el sí está incluido en las versiones 17 y 18, solo para la versión Enterprise mantenido por Odoo. Y siempre hago la misma mención, además de esto, nosotros tenemos un complemento al sí nativo de Odoo que complementa operaciones más complejas. Dicho esto, sé que hay preguntas, pero no me ha dado tiempo a Sí, leer. hay una pregunta que dice que si está obligado a utilizar el sistema Verifactu y no tener la obligación de enviar la factura al sí, o estarán relacionadas. Eso te va a dar, tú vas a tener la obligación de mandar las facturas al Verifactu siempre y cuando no tengas la obligación de mandarlas al sí. Es decir, a partir del 1 de enero o por un lado o por otro. Es decir, de hecho otro día me hacía un cliente una pregunta que me decía, bueno, ¿y qué me trae más a cuenta? Le dije, pues date de alta porque es una persona que está a punto de llegar a los 6 millones, él sabe que va a llegar a los 6 millones. Y le dije, digo, pues mira, digo, como vas a llegar a los 6 millones y además le pasa que en algunos meses él hace acopio en verano de mercancía y en verano tiene más IVA soportado que repercutido, le dije, mira, háblalo con tu asesor, yo no soy asesor fiscal, digo, pero yo te diría que creo que te saldría a cuenta darte ya de alta en el sí. De todas formas, todas aquellas empresas que estén a punto de llegar al sí, ¿vale? Lo que no tiene sentido es hacer una inversión en adaptar mi sistema o configurar mi sistema para el Verifactu para dentro de 6 meses o el año que viene estar en el sí. ¿Por qué? Porque vas a incurrir 2 veces en el mismo gasto. Ahora, no quiero engañar a nadie, estar en el sí significa hacer declaraciones mensuales, es mucho más tedioso para los asesores y al final, eso del trimestre, ¿qué llega el trimestre? Pues aquí es que llega el mes. Y Entonces, una pregunta que se me ocurre en esto, Javi, si yo empiezo con el Verifactu y estoy facturando 3 millones y al año y medio me va fenomenal y llego a 6, ¿tengo que sustituir el sí por el Verifactu? sí. Vale. Tendrías que pasar al sí, porque ya la ley te obliga por tamaño de empresa. En el momento que tú cambies
En el momento que tu empresa sea una empresa, una gran empresa, y ya no se pueda acoger al plan general contable de pymes, estás obligado a estar en el SI. Vale, 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 vale. Es que me surge otra pregunta también, porque en versiones anteriores de Odoo era muy complejo cambiar de plan contable. Creo que en las Y lo, nuevas esto ha mejorado, ¿no? a ver, y lo sigue siendo, ¿no? No es que haya mejorado, lo que pasa es que vivimos muy bien con nuestro módulo de contabilidad, que nos hace enormemente feliz. En Odoo sigue siendo un problema cambiar de plan general de cuentas. ¿Por qué? Porque tú Odoo cuando lo despliegas y escoges el plan general de cuentas, hace una instalación de módulos e instala unas preconfiguraciones. Nosotros, por ejemplo, hemos montado ahora un sistema para que, digamos, sin perder información, que aquí es lo importante, sin perder información podamos pasar de un plan general de cuentas de pyme a completo y de completo a pyme, que también se da el caso, porque se habla mucho de crecer, pero a veces se decrece. De hecho, nosotros hemos tenido este año un caso de una empresa que ha decrecido, es decir, ha ido perdiendo fuelle y ha pasado, estaba por muy poquito en empresa completa, el año no le ha ido todo lo bien que a ellos les hubiera gustado y han vuelto a pasar a pyme Ujú. para beneficiarse de las ventajas de pymes, sobre todo porque cuando tú estás en una gran empresa o lo que aquí consideramos una gran empresa, ya las obligaciones legales y fiscales son mucho mayores, auditoría, en fin, que no es solo presentar el IVA todos los meses. Vamos a ver la ¿Vale? última pregunta que hay y ya si quieres, Javi, Mm, dejamos paso a Cristina que nos cuente del Sí. módulo de contabilidad, ¿vale? Nos pregunta que si el envío al Verifacto es voluntario, que si no estás a ello tienes más obligaciones de control porque te pueden pedir la AEAT todas las facturas. El Verifacto es obligatorio. No puedes escoger mandar las cosas al Verifacto. Como he dicho antes, o lo mandas por el Verifacto o te adhieres al sí, de forma voluntaria. Pero no hay, es decir, el 1 de enero no hay escapatoria. O en Verifacto, es decir, o solo comunico las facturas que emito o comunico las que emito y las que recibo. Hacienda de todas formas le da igual, porque si estamos todos en el Verifacto, va a tener las facturas de todo el mundo. No sé si me he explicado. Si Yo todo el creo que mundo ha quedado estaba en el claro. Verifactu, todo el mundo, Hacienda va a tener las facturas de todo el mundo. Pues ya está, Cristina, te he vuelto a Muy dejar sin bien. tiempo. Perdón. Sí, no te preocupes, Es que soy habéis rápida estado y hablando concisa. del módulo, yo tengo Había ganas de hecho ver el spoiler. módulo. Claro. Sí, yo creo que bueno, ya es momento de que ya nos conocéis un poco, creo que tenéis más claro pues, estas diferentes normativas existentes y que van a entrar en vigor. Es momento de explicaros cómo en Nanobytes os podemos ayudar en este proceso de transformación digital hacia un software electrónico de facturación, ¿no? Nosotros, bueno, seguramente muchos de vosotros encontraréis la situación de buscar un nuevo software, incluso un partner que os acompañe. Yo creo que incluso esto segundo es más importante, ¿no? Entonces nosotros, dentro de nuestro modelo de negocio y aparte de ser implantadores de Odoo, también nos destacamos por estar especializados en el área contable, ¿no? Y es por ello que hemos creado un programa actualizado y que está adaptado y adaptable a la normativa de España, ¿vale? Bueno, básicamente lo que hacemos es que tenemos un programa de contabilidad que se instala sobre el core nativo de Odoo, en el que incluimos algunas de las funcionalidades que veis en pantalla, ¿vale? Bueno, y distintos plan de cuentas generales pues, para pymes, para empresas aseguradoras y demás. Yo creo que también Javi de este tema controla un poco más, nos puede contar. Y al final yo creo que la recomendación sobre todo para, ¿no? Por terminar, las recomendaciones para aquellas empresas que estén valorando el partner, qué software se adapta, sobre todo pues que tengáis alguien que os acompañe y os asesore en todo este proceso. Y bueno, yo creo que este módulo que ofrecemos es un extra. Acaban también de hacer una pregunta, pero si mi empresa factura con el SI, ¿tengo que aplicar el plan contable de pymes? A ver, si tu empresa factura con el sí, lo normal es que apliques el plan contable, el completo. Pero si tú te has adherido de forma voluntaria como sujeto pasivo al sí, podrías llegar a tener el plan contable de pyme y estar en el sí. Se puede dar el caso. Lo normal es que la gente suele llegar al sí porque tiene
porque tiene una gran, o sea, es decir, porque ya eres gran empresa y te obligan. Voluntariamente hay poco, pero se puede dar el caso. Por ejemplo, conozco muchas empresas de, digo, transportes, pequeñitas, autobuses, que lo hacen, ¿vale? Bien, me Yo, habías dejado una pregunta, Cristina, me había parecido, que por eso he pedido que me silenciaran o no. ¿El qué, perdona, Javi? Y me habías pasado una pregunta, me habías dicho no, te voy a pasar la Ah, patata, básicamente. Sí, vale. Yo, pues si nos querías yo, contar algo del módulo. Bueno, yo, básicamente, Yo tengo una sí, pregunta del módulo, Javi. Si sí, hay dime. una empresa que está, bueno, valorando incluirse con Odoo, trabajar con nosotros en Odoo y tiene alguna duda sobre las actualizaciones que se puedan llevar en materia contable, ¿cómo nuestro módulo se adapta a esas actualizaciones para asegurar que, bueno, pues cuando hay algún cambio esté cubierta con nuestra herramienta? Vale, mira, nosotros al final lo que hicimos en su momento fue contar con expertos, además de los que hay internos en la empresa, con expertos externos que nos van informando de todos los cambios y todas las modificaciones. Entonces nosotros en el módulo contable le garantizamos al cliente que obviamente de los informes que cubrimos, 103, 190, 180, 115, de los módulos que tenemos, de los modelos, perdón, que tenemos cubiertos, nosotros los tenemos siempre actualizados al día. Nosotros, por ejemplo, mandamos newsletters informando de cuando hay una actualización del módulo, pero además nosotros hacemos una actualización del módulo en el cual al cliente no necesitamos que intervenga. Es decir, nosotros tenemos un repositorio que se mantiene vivo y actualizado. Es decir, nuestros clientes que tienen el módulo de contabilidad y que además están en nuestros servidores, el módulo se les actualiza solo. Y la inmensa mayoría de veces son pequeñas modificaciones que no se le informa, porque son correcciones o datos, o por ejemplo, pequeñas modificaciones que hace Hacienda en los ficheros para para subir los distintos TXT de las presentaciones. Todo eso nosotros lo actualizamos y no informamos. ¿Cuándo informamos? Cuando hay una nueva característica que implica que el usuario deba de conocer una nueva funcionalidad o explicarle un nuevo botón. Por ejemplo, ahora hace poco se ha liberado y se ha mandado a los clientes que lo usan, por ejemplo, el tema os lo diré, de los suplidos. Hemos actualizado el módulo, teníamos ya el 182 y además ahora hemos actualizado recientemente para que Odoo pueda dar buena cobertura a los suplidos, que es un tema que rankea un poquito Odoo en cuanto a la configuración y en cuanto a una especificación legal que tenemos aquí en España. Por eso, por ejemplo, a los que lo usan se les manda una newsletter y se les informa. ujú. No sé si Yo te he por contestado. destacar, sí, Sí, Yo, es que yo, sí. yo, yo por destacar diría que Odoo cumple con el plan general contable, Mm, pero que hay ciertas funcionalidades, sobre todo de empresas que quieren asumir a lo mejor toda la pata contable o internalizarla directamente, pues mm, seguramente hay ciertas funcionalidades que pueden echar de menos si lo comparas con otro software, que nosotros es donde hemos mm, trabajado en ese gap y es donde técnicamente y mm, legislativamente pues hemos dado un extra para que nuestros mm, clientes puedan trabajar con este módulo, que por cierto trabaja por licencia, o sea, funciona por licencia. Nosotros lo vendemos también por licencia de usuario. mm. Si alguien tiene interés en conocer un poco más en profundidad el módulo, incluso probarlo, nos puede enviar un correo a ventas@nanobytes.es y dentro de ese correo pues ya nos pondremos en contacto para poder estudiar lo que necesitan y poder darles una respuesta. Pero básicamente yo como resumen diría que es una garantía de poder trabajar con una herramienta actualizada y una herramienta que está al día de cualquier cambio normativo, que eso te da una tranquilidad extra con respecto a lo que hace el fabricante Odoo, que tiene una cantidad de planes generales contables y de países que no puede cubrir todas las nuevas funcionalidades que van surgiendo. De hecho, nosotros, nos suele pasar, nosotros trabajamos este módulo, a diferencia de módulos, por ejemplo, que hay en la comunidad o módulos de terceros, nosotros trabajamos con el core 100% de Odoo. Entonces, a veces pasa, por ejemplo, nos ha pasado ahora con el impuesto del 2%. Odoo llegó uno o dos días tarde. Nosotros ya lo teníamos. Luego, cuando Odoo libera su versión, nosotros retiramos nuestra actualización y dejamos el Odoo de forma nativa. Es decir, el cliente siempre va a tener el Odoo de forma de lo más nativo posible. Es decir, nosotros no somos invasivos en el sistema, sino que lo que hacemos es
usamos todo lo que tiene Odoo y nos ponemos un poco, por decirlo así, nos ponemos por encima de Odoo, pero cuando Odoo llega a cortar el gap, nosotros nos quitamos y dejamos el desarrollo de Odoo. ¿Para qué? Para simplificar las migraciones. Una cosa que cabe recordar, nosotros el módulo lo migramos en todas las versiones y damos retrocompatibilidad con las versiones anteriores. Es decir, yo me comprometo y garantizo que si tú estás en una 16 y ahora pasas a una 18 con mi módulo, los datos, el esquema de datos se mantiene, todo te lo actualizo. Lo que en módulos de tercero no están así. Claro, incluso funcionalidades, por ejemplo, que vienen de manera nativa como el sí, pues ha habido que hacer ciertas correcciones porque no todos los casos de uso estaban contemplados en la herramienta nativa. De hecho, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, el sí con IVA diferido, que Odoo no lo tiene cubierto. Es decir, tenemos cubierto, por ejemplo, situaciones, es decir, hay más de 72 casos de uso de cómo presentar una factura de proveedor en Hacienda. 72 casos, si no me está fallando la memoria. Odoo no los tenía todos. Nosotros complementamos con esas circunstancias más extrañas, pues, entre operaciones triangulares, operaciones e inversiones del sujeto pasivo en una en clave S2, por ejemplo, que se dan muy pocas veces, cosas de ese tipo que en la herramienta no llegaba. Vale, yo creo que está claro. Ya para ir terminando, podemos, bueno, pues como he puesto en el chat también. Ah, mira, aquí hay otra pregunta. Mm. Si al final Odoo 16 no cuenta con la forma de entregar la factura de forma nativa, con vuestro módulo sí se podría. Estamos viendo. Posiblemente sí, pero no me quiero comprometer, pero posiblemente sí. De hecho, estamos estudiando una fórmula LTS. Bueno, perdón, es un tema más técnico. Estamos estudiando una fórmula para mantener, digámoslo así, Odoo más antiguos con nuestro módulo de contabilidad. Pensad que Porque a nosotros día de hoy, ¿en qué versiones estamos, Javi? estamos desde la 15 hasta la 18. Lo que pasa que la 15 estamos ya actualizando todos los clientes. Nosotros somos partidarios siempre de estar en la última versión o en la más próxima. Es decir, quedarse en una versión anticuada es un problema, pero tenemos clientes que no tienen esa capacidad. Entonces, estamos viendo para ampliar ese soporte. Obviamente, eso tendrá un coste adicional, pero estamos viendo para ampliar el soporte, sobre todo para instalaciones muy personalizadas. Al final, en Odoo hay instalaciones que son muy genéricas que no van a tener ningún problema o no van a tener demasiado problema en actualizar, pero luego hay instalaciones muy personalizadas con mucho desarrollo y en esas son las en las que nos vamos a plantear pues dar un soporte LTS que es un soporte a largo plazo, por 5, 6, 8 años. De todas formas, estamos todavía estudiándolo y lo anuncio aquí, se estudia cada caso al detalle, porque suelen ser proyectos grandes y se hace un estudio personalizado para cada cliente. Pero vamos, que vamos a tener el Verifactu para 16, eso ya está firmado. Cosa que Odoo no se ha comprometido Cosa todavía. que Odoo no se ha Claro. comprometido, nosotros sí lo vamos a tener para 16 y para algunos clientes en 15. Vale, pues no sé si va a haber alguna otra duda. Un poco para ir resumiendo, como ya pues lo estáis viendo, cualquier consulta que podáis tener, podéis acudir tanto al correo de Nanobytes como llamar por teléfono. Estaremos encantados de ayudaros con cualquier cuestión que se haya quedado en el tintero, que no lo expongáis ahora. Y bueno, pues para bueno, cerrar un poco el webinar, que sepáis que desde Nanobytes haremos más webinars, lo más seguro después de Navidad, para que estéis atentos en las redes sociales, donde se publicarán pues, todos los acontecimientos que vayan surgiendo y os animo a que os inscribáis pues, en todos para que estéis al día de todas nuestras novedades. Yo, Raquel, si me Dime, permite, puedo anunciar el claro que siguiente sí. webinar. El siguiente Ah, webinar va a perfecto, que ser tenemos en ya enero. información. Sí, en enero vamos a hacer un webinar especializado para actualizaciones de versión de Odoo, ¿vale? Porque tienen Perfecto. también su miga, nos ha llegado mucho cliente, hay muchas preguntas en torno a este tema y queremos dar también un poquito de luz. Pues ya sabéis, todos los que queráis incluir en el webinar, estar atentos, que después de Navidades habrá una nueva convocatoria.
Y si no, bueno, pues si no tenéis ninguna duda, no sé si queréis hacer algún apunte sobre el webinar. Y si no hay ninguna duda, pues cerramos el webinar. Muy bien. Hasta luego, muchas Pues muchas gracias a todos. gracias. Hasta la próxima. Gracias por la Adiós. atención. Chao.